Shalom, queridos hermanos. Esta noche les voy a dar 7 razones por las cuales nuestro ministerio no cree en el infierno. Ustedes van a encontrar en el Tanaj, en la Biblia, les quiero recordar que lo que nosotros tenemos es una traducción, no son los originales. Por desgracia, repito, por desgracia, en nuestras Biblias va a aparecer la palabra infierno una y otra vez, pero es cosa de traducción. En los textos originales, la palabra infierno no aparece, aparecen otro tipo de palabras. Sin embargo, en las traducciones tal como nosotros la tenemos hoy día, la palabra infierno va a aparecer vez tras vez. Y en verdad, la mayor parte de las iglesias de este planeta creen en la doctrina del infierno. Y hay como 3 o 4 grupos, entre 10.000, que no creen en la doctrina del infierno. Y entre ese grupo estamos nosotros, incluido incluso algunos judíos que creen en el infierno. En la época de Yahshua HaMashiach, había unos judíos que habían sido influenciados obviamente por las doctrinas helenísticas, que ellos creían que cuando una persona moría, si iba a ser muy mala, se iba al infierno por un año. Este tipo de creencias se fueron infiltrando dentro del pueblo de Yahweh. En este momento te voy a hablar acerca del infierno. Hay versículos en la Biblia que te dicen así, mira, Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Marcos 9:47-48. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo, te es mejor entrar en el reino de los cielos con un solo ojo, que teniendo 2 ojos a ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Te vas a Apocalipsis 20:15. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Salmo 55:15. Aunque en algunas versiones aparece la palabra infierno, que la muerte los sorprenda, que desciendan vivos al infierno, porque la maldad está en su morada en medio de ellos. Ese tipo de versículos tú los vas a encontrar en la Biblia vez tras vez. En esta noche yo te voy a explicar por qué están así, y quiero que entiendas qué realmente nos enseña la Biblia acerca del infierno. Y lo que la Biblia nos dice acerca del infierno es que no existe. Mira, escucha bien lo que te dije, no existe. Si la Biblia enseña algo, si es que enseña algo acerca del infierno, es que el infierno no existe. Hay un pasaje de la Biblia que en este momento no voy a analizar, que es la parábola de Yahshua cuando él habla en Lucas capítulo 16. Esa la dejaré para otra ocasión. Vamos a hablar en esta noche de todos los demás versículos, porque necesita que nos pongamos con más detalle a estudiarla. Mire, he estado viendo algunos videos en internet y miren lo que creen los teólogos modernos. Aquí les voy a poner un audio para que ustedes lo escuchen. Él habla acerca de la creencia popular. Y alguien me pasó el video y me dijo, mira, escúchate a este predicador lo que está hablando acerca de la doctrina del infierno. Mira, escuchemos. Y hoy vamos a iniciar una nueva serie que se va a titular con signos de interrogación, ¿qué sucede después de morir? ¿Qué sucede después de morir? Segundos, pero así fracciones de segundos después de haber atravesado la cortina divisora entre la vida y la muerte, todos los seres humanos nos vamos a encontrar o disfrutando la bienvenida personal del Hijo de Dios que fue crucificado hace 2000 años, o en el segundo que tú te mueras, tendrás una triste oscuridad que te está esperando como jamás te hayas imaginado. La Biblia dice que después de la muerte no hay más que una satisfacción maravillosa así. En el segundo que te mueras y comience tu espíritu a desprenderse, verás la luz y los ángeles, o en ese momento oirás las carcajadas burlonas de un mundo increíble de espíritus malignos que te dirán, nos creíste. Y luego obviamente te mandan al fuego, te mandan al infierno y te cuentan con lujo de detalle cómo te van a atormentar por los siglos de los siglos. Miren, aquí les va otro audio. De hecho, conseguí un video que alguien hizo por allá por Siberia. Unos mineros estaban haciendo una excavación de 4 kilómetros. De pronto cayeron como una especie de bóveda y metieron un micrófono. 19 segundos duró el micrófono porque estaba muy caliente abajo. Hicieron una grabación en la que se escuchaban gritos, lamentos. Ese video ha circulado por toda la red, hablando acerca de que ahí está el infierno. Pero bueno, déjenme poner en este audio para que ustedes vayan escuchando y nos hable acerca de lo mismo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Veamos qué le sucede al pecador cuando muere. Este hombre pensaba que lo tenía todo.
Según el relato de la Biblia, él pensó, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Gózate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Es algo temible caer en las manos de un Dios enojado. Después de la muerte, el alma de la persona rebelde es llevada inmediatamente al infierno para esperar el terrible juicio de Dios. Etcétera, etcétera. Dice, es terrible enfrentar a un Dios enojado. Un Dios enojado. ¿Sabe lo que nos dice 1 de Juan 4:8? El que no ama, ¿qué dice? No ha conocido a Yahweh. Qué interesante. Creer en el infierno y decir que Yahweh es amor, como que no concuerda. Pero bueno, les vamos a dar 7 razones. Vamos a ver 7 razones para que esto no quede duda y veamos por qué razón nosotros como ministerio no creemos en el infierno. Y esto que tú acabas de escuchar lo enseñan prácticamente todas las iglesias cristianas. Casi todas. Te lo dije al principio que solamente unos 4 grupos aquí en la tierra se escapan de eso. Casi todos te hablan del infierno. Pero en serio, casi todos. Cualquier iglesia que tú te encuentres por ahí te va a hablar del infierno. Todos te predican del amor de Yahweh entre semanas o en la radio, pero luego te hablan del infierno. Ahora déjame hablarte acerca de esto. Para empezar, la primera razón, la más fuerte por la cual nosotros no predicamos y no creemos en el infierno, es el estado de los muertos. Para empezar, la Biblia nos dice que cuando una persona se muere, está inconsciente. ¿Qué quiere decir inconsciente? Que no se da cuenta, exactamente, que no siente, que no puede pensar. Miren, por ejemplo, Eclesiastés 9:5 dice, los muertos nada saben, su memoria es puesta en olvido, su amor, su odio, su envidia desapareció ya. No tiene ya más parte de cualquier cosa que se haga de parte del sol. Ahora, si de alguna manera la persona que se muere se va al cielo, entonces sigue consciente. Si se muere y se va al infierno, entonces sigue consciente. La persona que cree en el infierno tendría que explicarme entonces por qué razón la Biblia dice que los muertos nada saben. Es más, la Biblia me dice que los muertos no piensan. Mira, fíjate lo que dice Salmo 146:4. Dice, saldrá su espíritu, volverá a la tierra, en ese mismo día perecen, desaparecen sus pensamientos. Si la persona está en el infierno y se está quemando, entonces está pensando, ¡ay, me duele! La Biblia dice que no sienten, dice que no se dan cuenta. Tendría entonces la persona que cree en el infierno explicarme por qué razón la Biblia dice que la persona no siente y la persona no piensa. Luego te vas a encontrar que en la Biblia, por lo menos en 60, porque esas son más o menos las que yo encontré, obviamente no te las voy a leer las 60, porque aquí no vamos a estar toda la noche de amanecida. Pero si tú lo quieres ver, mira, ubícame en Skype para que conversemos acerca de este tema en mayor profundidad. Entonces, esos versículos dicen ahí que cuando una persona se muere, está dormida. ¿Qué quiere decir dormida? Que está inconsciente. Bueno, si está en el infierno, no está tan dormido, está despierto. ¿Por qué? ¿Qué caso tiene que te estén quemando y tú dormido? La cosa es torturarte y que te des cuenta que te están torturando. ¿Me explico? Igual tienes que sufrir. Si no, entonces, ¿para qué vas al infierno? La cosa es que si tú vas al infierno es porque te tienen que torturar, tienes que estar consciente. Pero la Biblia me dice por lo menos en 60 ocasiones que la persona que se murió está dormido, que está inconsciente, que no se da cuenta de lo que está pasando. Mira, otras expresiones, en Daniel 12:2 hay una que a mí me conmueve mucho porque Daniel 12 dice, y los que duermen en el polvo, hasta dice dónde están dormidos. Te dice que están dormidos ¿dónde? En el polvo. Muchas veces la expresión dice, durmió con sus padres. O sea, que se fue a dormir donde sus papás están dormidos. Interesante, ¿eh? Otras expresiones donde la Biblia utiliza para referirse a los muertos, otra por ejemplo, en Génesis 5:5 dice, te vas a morir.
dando a entender que desapareces. En Génesis 3:19 dice que vuelves a la tierra. Te vas a encontrar en ese versículo de Job 7:21, vuelves a dormir en el polvo. Como lo dijo Daniel, duermes en el polvo. Te vas a encontrar en Génesis 35:29, una persona que muere da su último respiro. Por última vez respiró. Y luego te vas a encontrar en Génesis 37:35 y Primera de Reyes 2:6-9 que vas al sepulcro. Ahí aparece la palabra Seol. Ya te voy a hablar acerca de eso. Pero la persona que muere va al sepulcro. Son otras expresiones que la Biblia utiliza para referirse a la muerte. Como tú puedes ver, la primera razón para no creer en el infierno es que una persona que muere no se da cuenta. Eso es lo que dice la Escritura. Las personas que creen en el infierno tienen a mí que explicarme todos esos versículos que yo te dije, que son un montón. Ellos tendrían que explicarme uno por uno por qué dice dormir. ¿Qué están haciendo? ¿Están dormidos o están despiertos? Y mira, todas las veces que dijo dormido, que fueron muchas, y dentro de esa está lo que Yahshua dijo acerca de Lázaro, su amigo. Lázaro, mi amigo, duerme. Y eso está en Juan 11:11. Mas voy a despertarlo del sueño. Es que estaba dormido. Y ellos dijeron, Yahshua, entonces si está dormido está salvo. Entonces Yahshua explicó que estaba hablando acerca de la muerte de él. Nota que la Biblia dice, están dormidos, están inconscientes, no se dan cuenta, no piensan. Su amor, su odio, su envidia, dice el libro de Eclesiastés, desapareció ya. Desapareció quiere decir que ya no existen. No pueden sentir, no tienen más parte de lo que se hace debajo del sol. Si no sienten, entonces ¿cómo están en el infierno? Si no sienten es porque no sienten. Eso tendrían que explicarlo los que creen en el infierno, pero evitan hablar de eso. Solamente traducen y dicen, es que aquí dice infierno, aquí dice infierno. Entonces ahí es donde entra la segunda parte de este tema. La segunda razón por la cual nosotros no creemos en el infierno es que las palabras que erróneamente se han traducido por infierno no quieren decir exactamente lo que la gente cree que es. Déjame explicártelo. Queridos hermanos, lo que tú y yo tenemos aquí no es el original, es solamente una traducción. Ahora, ¿quién hizo esta traducción? La gran mayoría y la más popular de la Biblia de los evangélicos o de los protestantes es una Biblia católica llamada Reina Valera. ¿Oíste bien lo que dije? Es una Biblia católica. Fue hecha por 2 sacerdotes católicos, Casedoro de Reina y Cipriano de Valera. Por eso se llama Reina Valera. Son 2 sacerdotes católicos que por ahí en 1700 escribieron esta Biblia. O sea, es una traducción. Ahora, ¿desde cuándo la palabra infierno vino a formar parte del léxico bíblico? Pues de la Divina Comedia de Dante Alighieri. De ahí en adelante se empezó a incluir en la Biblia las traducciones en las que parecía hacerlo, infierno, infierno, infierno. En el original solamente aparece la palabra Gehenna, Seol, Tártaro o etcétera, o algunas palabras de las que yo te voy a hablar. Por eso es que tú vas a encontrar que las traducciones cambian. En algunas traducciones dice sepulcro, en otras dice Seol, algunas ya dicen la palabra original y te dicen Gehenna, o te ponen Seol, o te ponen la palabra original, pero no se meten en controversias. La gran mayoría de los cristianos, entre comillas, creen en el infierno. Por eso es que las sociedades bíblicas se empecinan para presentar esta doctrina y ponerla en las Sagradas Escrituras como infierno, cuando realmente las palabras no se refieren a un lugar de tormento. Mira, te voy a poner algunos ejemplos. La palabra Seol, que aparece 65 veces en el Antiguo Testamento, siempre, 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 mira, ¿te quedó claro? Te digo otro siempre, siempre que diga Seol se puede decir sepulcro. Siempre. Mira, vamos a ver el ejemplo. Salmo 55:15. Que la muerte los sorprenda, que desciendan vivos al sepulcro. En vez de leer infierno, que la palabra Seol lo puedes traducir como sepulcro. Que desciendan vivos ¿a dónde? Al sepulcro. Cada vez que aparece la palabra Seol, que aparece 65 veces, a veces la Biblia lo traduce como infierno. Si es la palabra Seol, se puede bien traducir como sepulcro. Sepulcro. ¿Ok? Luego, la siguiente palabra es la palabra Hades. A algunos les encanta esa, la del Hades. Bueno, déjame informarte que la palabra Hades no es hebrea, sino que es una palabra griega. Que dije que es una palabra griega. Ahora, la Biblia, queridos hermanos, para información de todos ustedes, está escrita en griego koiné. Griego koiné quiere decir corriente. Sí, común. Pues si yo te digo común, como que tú no la agarras, te tengo que decir corriente. Es el griego común y corriente. O sea, era el griego del pueblo, el idioma del pueblo. Te voy a poner un ejemplo de hoy en día.
Es lo mismo decir la cárcel o decir en cana, o decir la cárcel o el bote. Les hago una pregunta. Si yo te digo, me lo mandaron en cana, ¿tú me entendiste o no me entendiste? Vamos a decir que pasan 300 años y alguien lee, el pastor dijo que lo mandaron al bote. Ah, el bote, caray, un bote, y ahí lo meten. ¿Lo metieron en un bote? Pues no. Tienes que irte a esa época y dicen, no, era una expresión. ¿Me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Esa era una expresión común. Realmente no lo están metiendo en un bote. Lo que estoy diciendo es que lo meten a la cárcel. Esta es una expresión, es una manera de hablar. Ahora, cada vez que en la Biblia aparece la palabra Hades, es una forma de mencionar, obviamente, la muerte. Porque esa era la forma en que se referían los griegos. Acuérdense que Israel fue conquistado por Grecia. Grecia había sido un imperio mundial y su forma de hablar y su forma de expresarse se habían esparcido por toda la tierra. En esa época, decir que te mandaron al Hades es decir que te mandaron a la muerte. Te metieron a la bote, te pusieron en cana, te metieron preso. Ahora recuerden ustedes que Hades era el tercer dios de los griegos. Los griegos tenían 3 dioses principales. El dios del cielo, o el más poderoso de todos, era Zeus. ¿Te acuerdas de eso? Y Zeus tenía un hermano. El hermano de Zeus se llamaba Poseidón, que era el dios del mar. Y había un tercer dios, que era el dios del inframundo, el encargado de todos los muertos y los espíritus, y era Hades, exactamente. Entonces, a todo lo que se refería a la muerte, le referían al Hades. Y esa fue la parábola que utilizó Yahshua HaMashiach en Lucas capítulo 16, de la que hoy no te voy a hablar, pero te las dejo para después, ¿ok? Les digo, la palabra Hades era un vocablo que se traducía. Bien podía decirse muerte o la tumba. ¿Por qué? Porque era la manera de hablar. Si yo te digo hoy, te mandaron al bote, te mandaron en cana, te metieron preso, bien lo puedes traducir, lo mandaron a la cárcel. ¿Me entiendes? Igual, cuando ves la palabra Hades, no necesariamente se refiere al lugar donde Hades gobierna. Porque obviamente Yahshua no creía en Hades. ¿O sí creía en Hades? No, Yahshua no creía en Hades. Pero era una forma en la que hablaban. Yahshua no creía en Hades. Si así fuera, entonces no existiría la deidad. Estamos hablando de que existía Zeus, y existía Poseidón y existía Hades. Pero era la manera en la que ellos se expresaban. A estos Hades, Zeus y Poseidón es lo que hoy día se le atribuye la Trinidad. Pero eso es otro tema. Ok, así que cada vez que aparezca la palabra Hades la puedes traducir como la muerte. Porque era la manera en que ellos se referían a la muerte. Y esta es la favorita de todas, la Gehenna. Ah, cómo les encanta a los que creen en el infierno decir es que la Gehenna es el infierno. No, otra vez equivocados. La palabra Gehenna viene del hebreo ge o gi inom o ge enom, dependiendo. Acuérdense ustedes que el hebreo no tiene vocales. ¿Qué dije? El hebreo no tiene ¿qué? Vocales. Nada más tenía consonantes. Fueron los que vinieron después los que le pusimos vocales. Así que puede ser o ge o enon, ge anon o como sea. O ge inom, Gehenna, gehinom, dependiendo de las vocales que tú pongas. La palabra Gehenna viene del hebreo ge inom y realmente era un valle. Gi quiere decir valle, valle de Inom, o el valle de Nom, o Enon, como tú le quieras llamar. El valle de Inom estaba al suroeste de Jerusalén y era un pozo de más o menos unos 30 metros de profundidad, en donde quemaban la basura de todo Jerusalén. Ahora acuérdense que en esa época no habían recolectores de basura, así que la gente que tenía algo que se había echado a perder, que se había estropeado, que querían botar, salía de Jerusalén, se iba al valle de Inom y ahí lo tiraba. En el valle de Inom estaban siempre quemando cosas. Ahora, en esa época no era tan fácil como hoy en día tú sacas un cerillo, un fósforo para prender fuego. Lo que pasa es que en el Valle de Inom siempre había fuego prendido. Había personas contratadas por el gobierno, vamos a decirlo así, o por los mismos ciudadanos, para mantener el fuego prendido. ¿Por qué? Porque era muy difícil hacer fuego. Entonces, si tú te querías evitar el trabajo de estar haciendo el fuego, con una piedrita hasta que sacabas el fuego, porque era lo que tenían que hacer en esa época para sacar fuego, entonces vete al Valle de Inom, ahí siempre está perdido el fuego. ¿Por qué? Porque había personas que siempre estaban haciendo fogatas para que siempre estuviera prendido el fuego. Por eso es que el fuego nunca se apaga en ese lugar. Y siempre había muchos gusanos porque siempre estaba lleno de animales muertos y cosas ahí. Es decir, el Valle de Inom era el basurero, ¿ya? Y siempre estaba prendido de fuego. Entre los judíos era una manera muy eficaz de referirse que las cosas que no valen la pena, como la basura, la mandaban ¿a dónde? A la Gehenna, al Valle de Inom. ¿Para qué? Para que los quemaran, porque siempre había fuego, listo para ser destruidos. Ah, qué diferente se oye, ¿verdad? A pensar que te mandan a un lugar en el que siempre te están quemando. Por eso dice la Escritura que su fuego nunca se apaga. ¿Se dan cuenta?
porque siempre hay fuego suficiente para quemarlos a ellos. Y siempre había muchos gusanos porque era un lugar lleno de putrefacción y de podredumbre. Los que algún momento van a comprar a la feria se dan cuenta que entre medio de las verduras que compran ustedes, les ponen una verdura que está media podrida, media sucia por ahí, y entre medio de todas las otras se pudren todas. Entonces, era una manera simbólica. Ahora, en el tiempo de Yahshua, los miembros de Sanedrín comenzaron a practicar el castigo de los criminales en la Gehenna. O sea, cuando alguien se portaba muy mal y era un miserable, lo mataban y lo torturaban en la Gehenna y ahí tiraban su cuerpo, que ni siquiera le daban el honor de ser sepultado, vamos a decirlo así, cristianamente, sino que lo mandaban a la Gehenna para que lo quemaran. Si los familiares querían ver dónde estaba su cadáver, tenían que ir ahí al basurero, ahí estaba el cadáver de esa persona, que no había sido digna de ser sepultada. Por eso Yahshua, al hablar acerca de los pecadores, dijo que iban a ser arrojados en la Gehenna. Es una manera simbólica de decir que ni siquiera tuvieron el honor de ser sepultados como una persona buena o decente. ¿Ya quedó respondido eso? Luego viene otra. La palabra tártaro, que aparece por lo menos 2 veces en la Biblia. La palabra tártaro, una vez más, es una palabra griega que se refería al lugar donde vivían los espíritus desde el punto de vista de los griegos. Los griegos decían que los espíritus iban al tártaro, o los seres espirituales o los seres mortales iban al tártaro a lo que ellos presentaban. Pero una vez más, ese era una manera de hablar, era una expresión de un lugar. Pero lo interesante, escuchen bien lo que yo les voy a decir, es que las 2 veces que aparece la palabra tártaro en la escritura, en vez de traducirse infierno, está siempre relacionado no con muertos. Mira, fíjate bien, sino con espíritus de Satanás. O sea, con demonios. Porque evidentemente hay un lugar en que Yahweh encerró a los ángeles caídos. Cuando tú te vas a 2 de Pedro, vas a encontrar que Yahweh los arrojó al tártaro. Prisiones de oscuridad, dice el libro de Judas. Pero no está hablando de muertos, está hablando de ángeles caídos. Ahora, alguien me dirá, pero pastor, el infierno donde ellos viven. No. El tártaro, una vez más, es una expresión. Era la forma en que la gente les decía, miren, por ejemplo, aquí nosotros, viene una persona y te pregunta por un familiar que ya se murió, un familiar tuyo se murió, y te dice, ¿y dónde está su papá? ¿O dónde está su mamá? ¿O dónde está su esposo o su esposa? Y tú le tienes que decir, se fue a otro lugar. Realmente tú no crees eso, ¿verdad que no? Pero eso es una forma, es una expresión en español. ¿Dónde está tu papá? Mira, ¿dónde está tu papá? Pasó a mejor vida. No quiere decir que tú crees que pasó una mejor vida, que se reencarnó, ¿verdad? O que se hizo otro estado de vida. Pero es una expresión. Igual, cuando la persona dice el tártaro, no es que Yahshua creía que existiera el tártaro, sino que era una expresión de ese tiempo, que se refería, en este caso, obviamente no se refería a la muerte, se refería al lugar donde viven los demonios. ¿Ok? Mira, así que siempre que tú veas la palabra infierno en la Biblia, siempre se puede aplicar de esta manera, como yo te la estoy presentando. O se refiere al infierno, o se refiere a ser quemado en el basurero, o se refiere así al lugar donde viven los demonios. Pero no está hablando del infierno como lo entendemos hoy. Con eso, ¡pum!, desbaratas todos los versículos donde aparece la palabra infierno. Esa es la segunda razón por la cual nosotros no creemos en el infierno. La razón número 3 es que la Biblia nos dice que la famosa alma, qué famosa es el alma, ¿verdad? El alma inmortal, la famosa alma, bíblicamente tiene cuerpo. ¿Qué dije? Que bíblicamente tiene cuerpo. A ver, veamos esto. La Biblia dice que el alma es corpórea. Mira, los versículos, por ejemplo, en Génesis 2:7, formó pues Yahweh al hombre, número 1, del polvo de la tierra, o sea, hizo su cuerpo. Luego alentó en su nariz aliento de vida o soplo de vida. Cuando el aliento de vida se unió al cuerpo, el hombre fue, ahí dice la palabra, nefesh, que quiere decir alma. ¿Hasta cuándo se convirtió en alma? Pues, ¿cuándo viene el nefesh? ¿Cuándo viene el alma? Viene cuando el cuerpo y el soplo se unen. Ahí está el alma. Y ahí está otro versículo, 1 Corintios 15:45. De hecho, ahí nos dice que las almas vamos a ser transformados en nefesh. Bueno, hay diferentes versículos. Hay un nefesh sin vida, en Levítico 19:28. Interesante, ¿no? Nefesh sin vida, un alma sin vida. Pero luego nos dice la Biblia que el alma es mortal. ¿Qué nos dice? Que el alma es mortal. Está en Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa se muere. Caray, espéreme. Yo sabía que el alma no muere. Bueno, no. La Biblia dice que el alma que peca, muere. De hecho, la Biblia dice que el único que no se muere en este momento es Yahweh. Cuando te vas al libro de 1 Timoteo 6:16, dice claramente,
al único inmortal, al único que posee la inmortalidad. Estamos hablando de Yahweh. Yahweh es el único que es inmortal, nadie más es inmortal. Si tú dijeras que la persona que se murió y se va al infierno y dice que sigue viviendo, me estás diciendo que es inmortal. Pero la Biblia dice claramente que el único que tiene la inmortalidad es Yahweh. Es más, cuando te vas a 1 Corintios, a Corintios 15, 51, 1 Corintios 15, 51 y 52, dice claramente, es menester que esto mortal, o sea, nuestro cuerpo, se vista de ¿qué cosa? De inmortalidad. ¿Cuándo? Al final de la final trompeta. ¿Por qué? Porque será tocado el shofar y esto mortal será transformado en inmortal. Eso quiere decir que en este momento somos como mortales. ¿Por qué? Porque no ha sido tocada la final trompeta. Ese shofar todavía no suena. Entonces, bíblicamente, la persona mortal es destructible. Y todos esos lugares que hemos leído no dicen infierno, dicen sepulcro, o dicen muerte, o dicen que te van a quemar allí en el basurero. Eso es lo que están diciendo. Ahora, ¿qué más? La cuarta razón por la que no creemos en el infierno es lo que la Biblia dice cuál va a ser el futuro de los pecadores. La Biblia, vez tras vez, nos dice cuál va a ser el futuro, qué va a pasar, qué va a suceder. Es interesante que los que creen en el infierno no se ponen a interpretar estos versículos, nada más lo dan por sentado. Curioso, ¿no? Curioso que tengamos una creencia y nos guste esa creencia y no expliquemos las cosas que van en contra de esa. Mira, como yo en este momento, que te estoy explicando por qué no creemos en eso. Igual, ellos tendrían que mostrarnos por qué y nos tendrían que explicar todas las cosas que yo te estoy diciendo. Tendrían que explicar lo que dice la Biblia, el libro de Juan capítulo 8, versículo 21, o en Juan 14, del 1 al 3. Fíjate lo que Yahshua dijo en Juan capítulo 8, versículo 21. Mira lo que dijo. Yahshua dijo, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. ¿Y a dónde iba Yahshua? Al cielo. A ver, pausa, tiempo fuera. A ver, momento, vamos a ver esto. Explíquenme eso. Yahshua le dice a sus discípulos, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. ¿Y dónde es eso? Espérame, pero si hay un montón que se han muerto antes que tú, ¿dónde están? Entonces, qué mentiroso es Yahshua, qué mentiroso, porque hay un montón de gente que ya está en el cielo. Cuando Yahshua estaba aquí en la tierra, ¿cuánta gente se había muerto ya? ¿Cuántos ya se habían salvado? Un montón de gente. Bueno, ok. De acuerdo a los que creen en el infierno y en el cielo, esas personas se van al cielo o se van al infierno. Incluso hasta el de la parábola que Yahshua contó, porque estaba vivo Yahshua, ¿cierto? Y él dijo que el famoso Lázaro se había ido ¿dónde? ¿A dónde? Al seno de Abraham, al cielo. Y Yahshua dijo, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Entonces, qué mentiroso es, porque Lázaro ya estaba allá arriba. Entonces tienen que explicarlo. La Biblia dice que la persona no puede ir al cielo todavía. Es más, en Juan 14, del 1 al 3, Yahshua no lo pudo haber dicho más claramente. No se turbe vuestro corazón. Creen en Yahweh, crean también en mí. En la casa de mi Padre, a donde mi Padre vive, déjame decirte, hay mucho lugar donde vivir. Pero ¿sabes qué? Voy a preparar lugar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que todavía no te vas a ir hasta que tengas listo el lugar. Cuando tengas listo el lugar, voy a venir otra vez y te voy a llevar para que donde yo vivo, tú también puedas vivir. ¿Cuándo? Cuando venga, exactamente. Tienen que explicarme eso. Tienen que explicarlo. Entonces, nadie se ha ido al cielo todavía. Nadie se ha ido. Bueno, hay algunos que se han ido. Hay como 3 o 4 excepciones. Está Enoc, Moisés y Elías, ¿verdad? Y los que resucitaron cuando Yahshua murió. Pero son muy poquitos. Esos no cuentan, en realidad, con todos los demás. Ok, para empezar. O sea, la Biblia me dice claramente, al cielo todavía no los podemos ir. Tiene que haber una preparación. Entonces, esa idea de cuando alguien se muere, se va al cielo, se va al infierno, no es así, no tiene base. Tienen que explicarlo. Otra, la Biblia dice que los pecadores van a perecer. ¿Qué dijo? Que los pecadores van a perecer. Mira, te vas al original y buscas la palabra perecer. ¿Qué quiere decir perecer? Perecer quiere decir dejar de existir. Dejar de existir. ¿Qué quiere decir dejar de existir? No existes, pues que no estás en ningún lado. Si la persona se muere y está en el cielo, entonces sigue existiendo. Si se muere y está en el infierno y sigue, ay, me quemo, esa persona sigue existiendo. Pero la Biblia dice que van a dejar de existir. Entonces tienen que explicarme eso. La Biblia dice que van a dejar de existir. Ahora, ¿dónde están esos versículos? Hay un montón, no me hagas leértelo uno por uno, pero ahí están un montón. Y esos son algunos, que había como unos 80 o 90. En la página yo puse algunos para que tú te des cuenta. También la Escritura dice que los pecadores van a ser destruidos. Destruidos. ¿Qué entiendes tú por destruido? Destruido. Van a ser desarraigados. En otros versículos, ¿qué quiere decir desarraigar?
Es la figura de una planta que la saca con todo y raíz. ¿Para qué? Para que no vuelva a salir desarraigado. En Hebreos 10:27 dice literalmente devorados. Y en Salmo 37:20 dice disipados. ¿Qué quiere decir disipar? O sea que agarran tus partículas y te dispersan. Eso es lo que la Biblia me dice acerca del futuro de los hombres. En otros versículos dice que van a ser ceniza. A ver, mira, pausa, tiempo fuera, mira, vamos al libro de Malaquías. Malaquías capítulo 4, versículo del 1 al 3. Vamos a leerlo. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Espérame. Hay un día ardiente, pues ¿cómo es el infierno? Pero ese está quemando todos los días, de acuerdo a lo que enseñan ellos. Todo el tiempo se está quemando. Pero aquí la Biblia dice que ¿cuánto va a ser el ardiente como un horno? ¿Cuánto tiempo va a durar? Un día. ¿Cuánto tiempo? Un día. Muy diferente se oye un día a la eternidad, ¿verdad que sí? Malaquías dice claramente que eso va a ser un día, señores, un día. Y de hecho, el que se queme no va a estar todo el día, sino que lo que dura ese combustible, de lo que te vas a quemar. He aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán, ¿qué cosa? Estopa. ¿Cuándo? En el día que ha dicho Yahweh de los ejércitos que no les dejará ni raíz ni rama. ¿Qué cosa les va a quedar después de ese día? Nada. A ver, explícame esa. Oye, no, lo quemas y lo estás quemando, vuelve a salir, lo vuelves a quemar, y lo vuelves a quemar, y lo estás quemando forever and never. Entonces explícame eso. Que la Biblia dice que es un día y que no les deja nada. Es más, dice que van a ser cenizas. Mira, el versículo 3. Y yo llevaréis a los malos, los cuales van a hacer ¿qué cosa? Ceniza bajo la planta de vuestros pies. Mira, a ver, pausa. Vamos un momento. ¿Cuándo queda la ceniza, hermanos? Cuando ya se apagó el fuego, exactamente. Ahora, te voy a decir como digo yo. ¿Qué hubo? Explícame esa. Esa, explícamela. ¿Qué más dice la Biblia? La Biblia dice que los pecadores, eso está en el libro de Ezequiel 39, los pecadores, después de la batalla de Og y Magog, que es la última, es el famoso día del fuego cuando cae y los consume a todos, van a estar sepultados en una ciudad que se llama Amona. ¿Cómo dije que se llama la ciudad? Amona. Mira, si no me crees, para que tú no digas, este se la está inventando. Mira, vamos al libro de Ezequiel, capítulo 39, versículos 11 al 16. Dice, nota que es la famosa batalla de Og y Magog que Apocalipsis presenta, que cuando se reúne toda la gente para tratar de conquistar la ciudad amada, desciende fuego del cielo, ese es el día ardiente como un horno, y los consume a todos. Bueno, también lo dice el libro de Ezequiel, que cae de fuego del cielo, que los quema a todos. Dice el libro de Ezequiel 39:11. Y será en aquel tiempo que yo le voy a dar a Jacob lugar para sepultura allá en Israel. En el bollo de los que pasan al oriente del mar construirán el paso de los transeúntes y enterrarán a Gog y a toda su multitud y lo llamarán el valle de Amon-Gog. Y bueno, los siguen sepultando, dice que pasan los sepultureros, hacen todo un reconocimiento, versículo 15. Y pasarán los que irán por el país, y el que viere los huesos de algún hombre, edificará junto a ellos un mojón para que los entierre los sepultureros en el valle de Amon-Gog. Y también el nombre de esa ciudad será llamada Amona, y limpiará Yahweh la tierra. Y ahora sí, ¿los van a estar quemando o los van a sepultar? ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Los van a sepultar? O sea, ni siquiera los mandó a la Gehenna, como alguna vez Yahshua dijo. O sea, los va a poner en un lugar que se llama Amona. Y es como un parque funeral. Eso es lo que va a hacer. Por eso es que Isaías dice que van a salir y van a ver los cadáveres de los que se rebelaron. ¿Por qué? Porque van a ir al panteón. Ahí está el panteón. Es más, la Biblia dice que incluso Satanás, ¿qué dije? Satanás va a ser ceniza. ¿En dónde? Ahí. Mira, ve lo que dice Yahweh en Ezequiel 28:19. Vamos al futuro de Satanás. Mira, vamos al libro de Ezequiel. Estamos en Ezequiel 28. ¿Cuál es el futuro de Satanás? Ezequiel 28:19. Ahí es donde aparece el querubín cubridor. Si no me lo crees, versículo 14, Ezequiel 28:14. Tú, querubín grande, ese es Satanás. Mira lo que dice, versículo 18 y 19. Con la iniquidad de tus contrataciones, pisaste el santuario, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, te puse en ceniza. ¿Cómo? ¿Qué va a hacer? El querubín cubridor, ¿qué cosa va a hacer? Ceniza a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron delante de los pueblos se maravillarán delante de ti. Espanto serás y para siempre dejarás de existir. Explícame esa. Ellos dicen que el infierno dura para siempre y que el encargado del infierno es Satanás para siempre. La Biblia dice que Satanás va a ser ceniza y que para siempre va a dejar de existir. Por esa razón, nosotros como ministerio no creemos en el infierno, porque no tiene base bíblica.
Es más, está en contra de todo la Biblia, está en contra de todo lo que te estoy presentando. Todo ese tipo de cosas son razones por las cuales te estoy diciendo, el infierno es una falsa, es una falsedad, es un invento, es un invento. Pero es que está en la Biblia. Pero ya te dije por qué está en la Biblia. Han traducido esas palabras como infierno, pero no es así. Lo debieron de haber traducido de otra manera y entenderíamos otra cosa. Pero la gente entiende así porque así lo han traducido. ¿Por qué? Porque esos sacerdotes católicos tuvieron que introducir la doctrina pagana dentro de las Escrituras. ¿Para qué? Para traer al mundo en confusión. La Iglesia Católica siempre, siempre, siempre ha querido la confusión y que las personas se confundan para que así puedan dominarlos mucho mejor, desgraciadamente. Pero eso tú lo puedes evitar sabiendo, cada vez que aparezca la palabra infierno, no es lo que está diciendo ahí realmente, sino que es otra palabra, o es Seol, o es Hades, o es Gehenna, o es Tártaro. Y en cada caso tienes que aplicarlo de acuerdo a lo que realmente sea la palabra. Cómprense una versión que diga Seol y otra que diga Hades, y cómprense la versión que diga Gehenna. De esa manera te evitas problemas. ¿Por qué? Porque ya lo traducen, ya te dice la palabra. Y de esa manera te evitas confusiones. Pero bueno, la siguiente razón, número 5, por las cuales no creemos en el infierno, es por los eventos del tiempo del fin, por el juicio y por la segunda venida de Yahshua HaMashiach. No encajan en el juicio y no encajan en la segunda venida. ¿Para qué viene Yahshua? La Biblia nos dice que para cuando Yahshua regrese, por segunda vez, viene para pagar a cada uno de acuerdo a sus obras. Eso es lo que Yahshua dijo, que va a venir a pagar a cada uno de acuerdo a sus obras. A uno los mandó en el instante en que te mueres, o te vas al infierno o te vas al cielo. Entonces, ¿para qué viene Yahshua? Si al momento de morir ya me diste lo que merecías. Si existe el infierno, si existe el cielo, ¿para qué existe un juicio? Si tú te mueres y te vas al infierno, te vas al cielo, ¿cuál es la necesidad de un juicio? No tiene lógica. Cuando se murió aquí cerca de un caballero anciano, y el sacerdote le dijo, él ya goza en la presencia de Yahweh y los ángeles. Y luego se dio vuelta a mirar a los familiares y les dijo, consuélense en la esperanza de la resurrección, pero si el abuelo ya está en el cielo, ¿para qué resucita? Si ya Yahshua se lo llevó en el momento de su muerte, ¿para qué espera y la resucite? Bueno, ahí entra otra cosita, es que se necesita la resurrección corpórea. Ahí ya entra lo que es la separación de un cuerpo y un alma. Pero bueno, eso lo podemos explicar. La batalla de Og y Magog en Apocalipsis capítulo 20, 4-10. Dice que el mar dio sus muertos y los que estaban en él, y aparecen muertos de diferentes lugares. ¿Estaban en el infierno o estaban en el cielo? Dice que estaban en el mar. Y bueno, y luego aparecen entonces todos esos muertos grandes y pequeños y tratan de conquistar la ciudad amada. Entonces tú dices, espérate, ¿es que no estaban en el infierno? Ahí están todos los pecadores. Y luego dice que se levantan para ser juzgados, el juicio. Entonces, mira, si al momento de morirse ya lo mandaron al infierno, ¿para qué lo juzgas? Es como decía Pancho Villa. Ya ve lo que decía Pancho Villa. Mandaba a fusilar a todos los que agarraban a alguien así, decían, fusílenlo, después averiguan. Tú primero mátalo y después averiguas. A ver si eres inocente o no. ¿Te das cuenta? ¿Para qué haces un juicio si ya lo mandaste al infierno al pobre? O sea, es ridículo. No encaja en los eventos finales, es decir, que una persona al morirse se va al infierno, se va al cielo. No encaja. Porque Yahshua dijo muchas veces, en el tiempo del fin, el juicio final, el pago a los humanos. Ahí están todos los versículos. Dice claramente que va a ser en la segunda venida. Cuando tú te vas al libro de 1 Tesalonicenses, dice el mismo Yahshua HaMashiach, con voz de arcángel, con trompeta de Elohim, descenderá del cielo y entonces los muertos en Yahshua HaMashiach resucitarán primero. Y dice claramente, no seremos delanteros a los que murieron. ¿Para qué? Para estar juntos con Yahshua HaMashiach. No encaja en términos de una persona que ya se fue al cielo, si ya fue muy delantero a nosotros. Bueno, no encaja. Por eso te digo, la razón número 6. Las palabras que indican eternidad de la Biblia han sido mal interpretadas. Es que dice ahí que el gusano no muere. Y es que dice ahí, el fuego no se apaga. Es que dice ahí que el fuego es eterno. Es para siempre. Ese dice ahí, por los siglos de los siglos. Bueno, para no hacerle muy largo este asunto, todas esas cosas que dicen ahí se refieren a las consecuencias y no realmente al efecto. Una vez más, a lo que está sucediendo, sino más bien a lo que ocurrió, a lo que va a ser la consecuencia final. Mira, por ejemplo, te vas al libro de 1 Samuel 1 al 13 y dice ahí que el esclavo, si lo decidía, iba a ser esclavo de su señor para siempre. ¿Qué quiere decir ahí? No está diciendo que para siempre, sino que es hasta que se muere el esclavo. Entonces, cada vez que diga para siempre, no se está refiriendo a que es para siempre, sino que te vas a quemar para siempre. Sí, mientras aguanta. A la vez que te hiciste ceniza, ya te dejaste de quemar. Eso es lo que quiere decir para siempre. Y cuando dice fuego eterno, es que, pastor, fuego eterno. Mira, vamos al libro de Judas. Abre tu Biblia en el libro de Judas, versículo 7. Judas tiene solamente un capítulo, como Sodoma y Gomorra y las ciudades
las cuales fueron de la misma manera que habían fornicado siguiendo la carne extraña, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el juicio de ¿qué cosa? Del fuego ¿qué? Eterno. A ver. ¿Qué quiere decir eso? Que cayó el fuego y ese fuego las está quema y no se consume, sigue y quema. ¿Dónde está Sodoma y Gomorra ahora? ¿Se están quemando hasta el día de hoy? No, las quemó el fuego del cielo. ¿Y qué pasó con ellas? Y nunca más volvieron a existir. Lo que quiere decir que te quemó fuego eterno es que no te vuelves a levantar por los siglos de los siglos. Ese fuego que te quemó para siempre. Te quemó por los siglos de los siglos, te quemó para siempre. No vuelves a existir, como Sodoma y Gomorra. El fuego eterno que les cayó no quiere decir que se van a estar quemando para siempre o eternamente, sino que eternamente, después de haber sido quemadas, no vuelven a existir. Por eso es que es un fuego eterno. ¿Por qué? Porque fuego que no es eterno. Le cae fuego a ese árbol y al tiempo ya vuelve a salir el árbol de nuevo. Ese fuego no cuenta ahí. Pero ese fuego no te deja ni raíz ni rama y te consume, no vuelves a existir. Por eso es que se hace otra vez. Entendible la forma en que se hace a los que van a morir en ese tiempo. Y así entiendes todo lo demás. Y el famoso lago de fuego y todo lo demás, que ya te dije que va a ocurrir en un día y que en el cual va a estar el mismo Satanás y todo eso va a ser en el tiempo del fin. Queridos hermanos, la razón más importante por la que yo no creo en el infierno y por la que tú no debes creer en el infierno es por cómo es Yahweh. ¿Qué dije? La razón más importante por que una persona no debe creer en el infierno es por cómo es Yahweh. ¿Cómo me dice la Biblia que es Yahweh? Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no sabe cómo es Yahweh, porque ni siquiera se ha dado cuenta cómo es Él, porque, ¿sabes? Yahweh es amor. Mira, ¿cómo va a ser que Yahweh es amor, que ama incluso al pecador? ¿Estamos de acuerdo? Aún cuando no nos lo merecemos, Yahweh me ama. ¿Estás de acuerdo en eso? Yahweh te ama. ¿Cómo va a ser que un Elohim que te ama va a estar de acuerdo en que el ser que ama se esté quemando por los siglos de los siglos y de todos los siglos? ¿Qué amor es ese? Entonces no me ames así, ¿verdad? Mira, si Yahweh dice que me ama y el infierno existe, entonces Yahweh no es digno de ser alabado ni adorado. ¿Qué clase de amor es ese? Que castiga la maldad para siempre. Eso no es posible. Ese no es el Elohim que nosotros conocemos. El Padre que fue dispuesto a morir por mí no es un Padre que está dispuesto a torturarme a mí. La misma palabra de Yahweh dice en Jeremías 31:3 que lo que sí es eterno es el amor de Yahweh. Mira lo que dice. Yahweh se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo con amor, ¿qué cosa? Eterno te he amado. A ver, explícame, ¿cómo puede ser el amor por un pecado y lo están quemando por la eternidad? ¿Fue eterno o no fue eterno el amor por ese pecador? La gente que cree en el infierno hace a Yahweh mentiroso, hace a Yahweh falso. ¿Cómo es posible que digan que conocen a Yahweh y creen en el infierno? ¿Cómo es posible? Bien puedo decir, el que cree en el infierno no conoce a Yahweh, porque Yahweh es amor. Y Yahweh dice que te ha amado con amor eterno. Oye, pero ahí dice que te castiga eternamente. ¿Cuánto tiempo lo amaste? 70 años. Eso no es posible, no es lógico. Mira lo que dice la Escritura en Ezequiel 18:32. Vivo yo, dice Yahweh, que no quiero la muerte del que muere. Yahweh no quiere que te mueras. Dice Yahweh, convertido pues y viviréis. En Ezequiel 33:11 dice, vivo yo, dice Yahweh, que no quiero la muerte de quién. No del que muere, sino del impío. Nota que ni aún del impío quiere Yahweh que se muera. Él no quiere que se muera, porque Yahweh no ama al pecado, pero ama al pecador. Yahweh ama al pecador. Por eso es que no lo va a estar para siempre torturando. No. Yahweh lo va a destruir, sí, pero para siempre va a dejar de existir. No va a sentir nada, va a estar dormido. Va a dejar de ser, y eso va a ser un día. Nunca más van a volver a existir. No les dejará ni raíz ni rama. El fuego que los consuma los va a consumir para siempre. Nunca más van a existir. Pero no lo va a estar quemando para siempre. Esa idea de un Elohim que los tortura no puede ser. No va de acuerdo con mi fe. No es el Padre a quien yo conozco. Mira lo que dice Deuteronomios 4:31. Porque Yahweh es como misericordioso. No te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que a tu padre que le juró. Ahora sucede que mi papá está en el cielo, pero su hijo está en el infierno. ¿Tú crees que ese papá va a estar de acuerdo por lo más malo que haya sido su hijo? ¿Qué ideas tiene la gente acerca del cielo? Es increíble que creen en Yahweh. No lo puedo creer. Mira lo que dice abajo. Salmo 86:15.
Elohim misericordioso y clemente, lento para la ira. ¿Y cómo dice? Grande en misericordia y bondad y verdad. Número 1, no va de acuerdo con el amor de Yahweh. Y número 2, no es justo. ¿Qué dije que es? No es justo, dice la Biblia. Y si la Biblia me enseña algo de Yahweh, es que Yahweh es justo. Yahweh es justo. Esas son las dos características del Padre. Yahweh es misericordioso, es amor y es justo. Esas dos cosas tiene. Y ninguna de esas dos son compatibles con el infierno. Y si no me crees, te voy a mostrar unos versículos que dicen que Yahweh es justo. Mira, Levítico 19:36. ¿Qué quería Yahweh de su pueblo? Mira, Él le pide a su pueblo que sea así. Balanzas justas. Quiero pesas justas. Quiero que el efa sea justo. El injusto lo vas a tener. ¿Por qué? ¿Sabes por qué vas a ser justo? Porque yo soy Yahweh, vuestro Elohim. Porque yo soy justo. Y porque yo peso todo exactamente como debe ser, por eso va a ser justo. A ver, dime. ¿Cuánto tiempo vas a pecar? Dale vuelo a la hilacha. Pórtate más mal que quieras. Dale vuelo a la hilacha. Pórtate más mal. Dale rienda suelta a tu vida. Haz lo más malo que quieras. ¿Cuánto tiempo vas a durar? Porque yo no sé qué tan aguantador seas. Pero vamos a poner que aguantes 120 años. Que no creo. Y tampoco creo que tengas la capacidad de pecar cada segundo de los 120 años. Pero vamos a poner en el muy remoto de los casos que así sea. Que 120 años cada segundo peques. Que no creo, pero vamos a poner que así sea. Dime, ¿qué justicia hay? Que pase los 120 años en el infierno y pasen 1120 y pasen 2000 y 3, 4, 5 millones, 1000 millones de años y millones y millones y millones y millones y te sigas quemando por 120 años? De un lado de la balanza ponemos 120 años, te portaste mal, y del otro lado de la balanza ponemos la eternidad. ¿Qué pesa justa es esa? ¿Qué balanza justa es esa? ¿Es justicia eso? Que porque te portaste mal en esta tierra te van a quemar para siempre. ¿Eso es justo? Por supuesto que no. La persona que cree en el infierno hace que Yahweh sea injusto. Y Yahweh no es injusto. Ese es un invento del diablo. Así no es Yahweh. Mira, si tú no me crees, sigue leyendo los versículos. Él es la roca y todos sus caminos son justos, perfectos. Él es un Elohim de verdad. Ninguna iniquidad hay en él. Es justo. ¿Y qué más dice la Escritura? Recto. Segunda de Crónicas 6:23. Tú oirás desde los cielos y obrarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, tornándole su proceder sobre su cabeza, justificando al justo en darle conforme a qué y conforme a su piedad. ¿Cuál fue tu impiedad? Conforme a su impiedad. ¿Cuál fue tu impiedad? 120 años. Bueno, no puede ser más que eso, porque eso ya no sería conforme, sería de más. Ahora mira lo que dice abajo, Job 4:17. ¿Será que el hombre es más justo que Yahweh? Ahora resulta que yo en mi inmundicia y en mi ceguera y en mi... Yo no sé cómo lo puedas ver a mí, pecador que soy. Ahora resulta que yo entiendo más justicia que Yahweh, haciéndose un hombre más justo que Yahweh. ¿Será el hombre más justo que Yahweh? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Job 34:23 es clave. Dice, no cargará pues al hombre más de qué, de lo que es justo. Y el infierno me enseña que eso es más de lo injusto. Y él dice que no te carga más de lo que es justo. Para que no le digan, ¡hey! ¿No es justo esto? No, nadie va a poder decir eso. Yahweh no nos va a pagar más de lo que nos merecemos. Y si no me crees, sigue el siguiente versículo. Mira lo que dice ahí. Misericordioso y clemente como es Yahweh. Lento para la ira, grande en misericordia, no contenderá para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Explícamelo. No te va a castigar para siempre. Eso es mentira. Miente el que dice que hay un castigo para siempre. La Biblia dice que Yahweh no te va a castigar para siempre. Eso no es cierto. Porque entonces, explícame ese versículo que dice, no contenderá para siempre. Explícamelo. El versículo dice, no va a contender para siempre. No te lo va a hacer para siempre. Dice ahí, ni para siempre va a guardar, ¿qué cosa? El enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Nota que Yahweh ni siquiera le va a pagar al pecador lo que se merece, ni siquiera eso. ¿Sabes por qué? Porque no puede, porque es demasiado amoroso para hacerlo. Yo sé que el cielo va a venir. Cuando Yahshua venga, nos va a llevar a un mundo maravilloso, donde, ¿sabes tú? Ese lugar tiene una particularidad, que Yahweh va a limpiar toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Y sabes lo que dice? Que ya no va a existir ni el clamor ni el dolor. No va a haber gente que esté clamando porque se está quemando allá abajo.
ni va a haber gente que esté llorando porque lo están atormentando. La Biblia dice, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas van a pasar. Por eso yo te digo, el que cree en el infierno no ama. El que no ama no conoce a Yahweh, porque realmente Yahweh es amor. Por eso es que el infierno no existe. Que Yahweh te bendiga, querido hermano.